Bueno, muy buenos días mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra programación en esta mañana. Nuestro firme fundamento se siente complacido por estar con cada uno de ustedes en esta mañana, como también saludamos a nuestros amigos, hermanos y canales aliados. Saludamos a Sendas Antigua en Vince, París Chiquito, como también saludamos a cada uno de nuestros hermanos, los cuales tenemos el gusto y placer de estar conectados en este hermoso canal. Bienvenidos y bienvenidas todos a la última parte de la programación de este día Shabbat, ¿no? Muy bien, un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, ¿no? En esta mañana. También pues saludamos al alcalde de Payatanga, David León, y su esposita también pues Alicia Rodríguez, ¿no? Un cordial saludo para todos nuestros hermanos del Oriente Ecuatoriano, los cuales se conectan con nosotros todos los días. Y también pues no podemos dejar de saludar a la provincia de Esmeralda, la provincia más maravillosa del Ecuador, donde pues el poder de Dios estará trabajando mucho en cada corazón de los esmeraldeños. Bienvenidos esmeraldeños y esmeraldeñas. Quilindeños, muy buenos días. Una vez más a la provincia de Manabí, buenos días. Bienvenido toda esa hermosa provincia de Manabí a nuestra sintonía, ¿no? Flavia Alfaro, buenos días. Buenos días, Flavia Alfaro. Buenos días, Manta. Y la provincia próspera de los Áchilas. Buenos días aquí presente de la provincia de Áchila para todo el Ecuador. Bienvenidos. Bienvenidos Estados Unidos. Bienvenido Brasil. Bienvenido México. Y bienvenido Uruguay. Puerto Rico, República Dominicana. Bienvenida a nuestra sintonía. Muy bien, en esta mañana tenemos un tema pues en el libro Evento de los Últimos Días. En el libro Evento de los Últimos Días, tema 11, y su tema es los engaños satánicos de los últimos días. Muy bien, vamos a hacer corto en esta mañana. Vamos a hacer corto, pero sí queremos que todos pongamos la debida atención, la mayor reverencia, porque este tema es muy importante, ¿no? Pero les voy a invitar una vez más, oiga, es un día de oración, es un día donde todos podemos estar de rodillas, clamando a nuestro Padre Yahweh. Con la mayor reverencia, coloquémonos de rodillas para orar, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre. Padre Yahweh, Padre de la gloria, te imploramos, te suplicamos que al abrir tu palabra no sea mis palabras, sino que sea tu palabra llegando a cada corazón. Padre, bendice a cada persona que por primera vez escuchará tu palabra. A cada país que estamos entrando, Padre, con las sagradas escrituras en las manos y el espíritu de profecía, que solamente el poder de Dios podrá transformar vida y corazón. Bendice a todos, hermanos, que en esta mañana estamos aquí para recibir el poder del Ruach HaKodesh. Quédate con nosotros, Padre de la gloria. Bendice a las viudas, los enfermos, los encarcelados, aquellas personas que están sufriendo en Ucrania la guerra. Padre, protégelos de todo mal y que esta guerra termine. Por toda la crisis aquí en el Ecuador, por las pandemias que se vienen. Padre, pon tu manito sanadora. Por la crisis que viene aquí en el Ecuador. Por las cosas caras, Padre, por la crisis económica. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual protegerás a tu pueblo. Acobíjanos con la coraza de tu justicia y que siempre seamos un pueblo, que permanezcamos de rodilla, clamándole a Dios, porque tú eres el único, Adón Yahoshua, el cual puedes librarnos y protegernos de todo mal. Gracias, Padre, y al abrir tu palabra, que seas tú
que hables por medio de este servidor. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Nuestro firme fundamento abre sus puertas, abre su corazón hacia cada uno de ustedes para que todos juntos alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Y que también por medio de este mensaje que vamos a ver, hagamos conciencia cada uno. Y dice aquí la palabra de Dios: los engaños satánicos de los últimos días. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice: cuando escuchen paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué cosa? Destrucción repentina. Destrucción repentina. ¿Para qué? Para los que desobedecen. Para todos los que le desobedecen. Muy bien. La pluma inspirada dice así: bajo el manto del cristianismo. Miren esto. Bajo el manto del cristianismo nos acercamos al final de la historia de esta tierra. Satanás está trabajando comúnmente, arduamente, porque sabe que tiene poco tiempo. Hermanos, preparémonos, preparémonos, porque cosas grandes vienen para todo el universo y es necesario que todos le demos gloria y honra al Altísimo Padre Eterno. Vamos para comenzar y centralizándonos en la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos buscando la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y vamos a ver allí el detalle. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué es lo que nos dice allí? La palabra. Ya. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muy bien. Miren, hermanos, esta es una palabra con dedicatoria para cada uno de los que estamos aquí. Sean atentos, estén sobrios, porque el enemigo de Dios, el adversario llamado el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que tiene poco tiempo. Otras versiones dicen porque sabe que le queda poco tiempo. El Hijo de Dios viene pronto a esta tierra a llevar a un pueblo que se ha preparado para su segunda venida. Y este pueblo tiene que estar preparado para responderle a don Yahushua y decirle: he aquí, envíame a mí. Qué interesante. Hermanos, ¿qué vamos a hacer aquellos que aceptamos el llamado de Dios? O sea, el llamado del Padre Yahweh. Hemos sido llamados para molestar al pueblo. Hemos sido llamados para que salgamos de la confusión. Hemos sido llamados a un reavivamiento. Hemos sido llamados a despertar del sueño. Y por ende, tenemos que tener una relación diaria con Dios. La pluma inspirada dice de esta manera: la palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, ésta atreve
a sus agentes malignos un poder tan grande bajo una aparición de Cristo o de cristianismo. Miren esto, bajo una aparición de cristianismo. Y mucho cuidado, que puede suceder con nosotros, puede suceder con el que está predicando también. Que puedo aparentar que soy cristiano cuando no lo soy. Podemos aparentar que somos cristianos cuando no lo hacemos. Y yo quisiera hacer énfasis en esta palabra. Muchas de las veces preguntamos, ¿qué es cristianismo para usted? Y valga la redundancia, voy a preguntar, ¿alguien de los que estamos aquí puede decirme qué es cristianismo para usted? ¿Qué es cristianismo para usted? Andar en los caminos del Señor cumpliendo todos sus mandamientos. Andar en la palabra del Señor y guardar sus mandamientos. ¿Quién da más? Predicar su santa palabra. Por ahí también predicar su santa palabra. Pero la palabra mismo dice, cristianismo, ¿hablar de quién? De Cristo. De Cristo. No solo es hablar, sino también cumplir lo que él decía. Practicar también. Por eso Practicar. Vamos abriendo un panorama más. Si no, viene a ser, dice, discípulos vanos. Entonces, cristiano es una persona que habla de Cristo, testifica de Cristo, refleja a Cristo. En otras palabras, vive la vida de Él. Es reflejada en nosotros, es reflejada en tu mente, en tu corazón, la vida de Yahoshua. Es una vida que es una persona que vive espiritualmente bien cada día. Las 24 horas con Yahoshua. Y eso depende, escuche bien, ahora vamos a meternos en agua caliente. Eso depende si usted dice que es un cristiano, una cristiana. Si yo digo que soy un cristiano, debemos depender diariamente con el Padre. Hago una pregunta y quiero que no me responda. ¿Será que al levantarme yo oro? Al salir a mi trabajo o al salir a la iglesia, ¿estamos orando? Al regresar damos gracias al Padre Yahweh porque me llevó con bien y me trajo con bien. Cristiano es una persona que refleja, brilla el amor, el carácter de Cristo en su vida y en su corazón. Estar conectado permanentemente. Ajá, está conectado permanentemente con Yahshua. Los engaños satánicos de los últimos días. Hay cuantos que alzamos las manos hacia arriba, nos golpeamos el pecho, tomamos una Biblia en la mano, un libro de profecía y nos llamamos yo soy cristiano. Cuando mi comportamiento dice otra cosa. ¿Verdad? Hermanos, yo me pongo a ver en la vida de Cristo. Digamos así, en la vida de Cristo, en la vida de Yahshua. Cuando vemos esta frase que dice Yahshua, ¿a qué me imagino? Cuando yo digo Yahshua, ¿qué estamos diciendo allí? Yahweh Salva. salva. Miren esto, para que nos vamos grabando. Y escúchenme bien, hermanos y público presente. No es solamente la lengua hebrea. Vamos a ir ampliando cada día esto. No es solamente la lengua hebrea. Porque si usted dice Jesús, ¿qué significa Jesús? Como escrito está.
O sea, sí, el nombre Jesús se podría decir prácticamente que desde el punto de vista bíblico y religioso no tiene validez, no es nada, no tiene significado, porque es el resultado de una mala traducción, porque fue un intento de traducir Yahshua o Yeshua al griego, y por muchos motivos no se pudo hacer eso, y ellos pusieron ese nombre para que sonara mejor, para acomodarlo mejor al texto, y no pusieron el nombre que era. Gracias. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Vamos a hablar un poquito, llamar el nombre al pecado por su nombre. Los escritores, las sociedades bíblicas, los sacerdotes directamente, que manda la orden de arriba, el Papa, ellos dijeron que iban a escribir de esa manera porque el nombre del Padre o del Hijo eran tan sagrada que no se le podía, ¿cómo? Pronunciar. En vez de decir Yahshua, dijeron, no, vamos a cambiar Jesús. Hay personas que han enviado escritos o cartas a los editores de la Biblia Reina Valera, de las Biblias más usadas, y la respuesta que ellos han dado es algo sorprendente, sino que la mayoría de personas no saben. Ellos dicen que oficialmente ellos sí saben y reconocen que el nombre es Yahweh, sino que no lo ponen por qué motivo, porque no es popular, porque el nombre más popular es Jehová. Y si ellos al poner Yahweh, las Biblias de ellos ya no se venderían como se venden hoy en día. Es por ese motivo, o sea, ellos lo hacen más porque es más popular ese otro nombre. Por algo comercial. Y ya no, o sea, ya se perdió la visión que tenía ¿cómo se dice donde hacen las Biblias, cuando originalmente... Sí, las sociedades bíblicas ya perdió la visión que tenía originalmente. Claro, porque la sociedad bíblica se originó al momento que surgió la Reforma Protestante en Europa. Más o menos por esa época se fundó la sociedad bíblica. O sea, y fue con el objetivo de llevar la Biblia, o sea, llevar la palabra de Dios tal y cual como era a cada persona en su lengua, para que todos pudieran tener acceso a la verdad. Ese era el objetivo que tenía la sociedad bíblica, pero ahora se ha perdido. Hermano, pero ahí hay un pero, porque no hubo alguien que se manifieste que la palabra correcta desde un principio, porque si nos vamos a la palabra de Dios, en todo el libro, desde Génesis está Jehová, vamos al Nuevo Testamento, Jesús. Todo lo que pidiera, dice una parte de la Biblia, en nombre de Cristo Jesús os será dado. Entonces, imagínense la confusión que meten al pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios o el pueblo de Yahweh tiene que despertar. ¿Se acuerdan? Y con esto se nos vaya viendo el panorama. Excelente pregunta. ¿Saben qué? ¿Cómo daban los sacerdotes? Daban las misas. ¿No era en qué? En latín. Y ahora para aquellos, y ahí sí, bueno, sin decir nombre, aquellos hermanos, miren esto, que separaban los sacerdotes y daban la misa en latín. ¿Por qué no decían, no estamos en otra parte, estamos en el Ecuador? No estamos en la antigua Roma. No estamos en la antigua Roma papal. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, el de antes, el Imperio de los Césares. Entonces, hermanos estudiosos, ojo con esto, latinoamericanos, abramos los ojos, Latinoamérica, que es el tiempo que abramos el corazón a la verdad. Claro. Quiero también recordar algo, para nosotros que hablamos en el español, para los que no sabían, cuando en España se levantó la Reforma y sacaron la primera Biblia en español, que es la Biblia del Oso, en la portada del libro, en la portada de la Biblia, estaba escrito el nombre de Yahweh y de Yahshua en hebreo. Y era en España, y hablaban igual el mismo español que se habla hoy en día. Y en esa Biblia se usaba el nombre Yahweh o Yahvé también. Y no lo decían. Igual ahí, en ese entonces, la primera Biblia en español hecha por los reformadores sí tenía eso.
Y ahí, por eso ahí era cuando la verdad, o sea, había resurgido después del oscurantismo. Por eso ahora decimos así, no, Dios es el que manda. No, Dios no está mandando ahora. El enemigo de Dios es el que manda. El país no es el que manda. Roma manda a todo el mundo. Porque Roma era la que mandaba y manda y sigue mandando y seguirá mandando. Hasta que Dios se lo permita. Hasta que el Padre Yahweh se lo permita. Por eso vuelvo nuevamente. ¿Por qué no exigíamos a los sacerdotes que nos dieran las misas en castellano? Y aceptábamos las misas ¿en qué? En latín. Nadie decía nada. Es más, se prohibía que un hermano lleve la Biblia al culto. ¿Quién era el único autorizado a leer la Biblia? ¿No era el sacerdote? ¿No era el Papa? Por lo tanto, señor Papa, se le cayó. Porque la gente ha abierto los ojos ahora. De allí nace el nombre. Yahshua, que significa Yahweh salva. Yahweh salva. Ahí viene la palabra Elohim. ¿Qué dice allí? Creador todopoderoso. Elohim es el creador. ¿De dónde sacamos la palabra Jesús? Ahora, sigamos en esto. Hermanos, estudiantes de la Biblia, vamos abriendo los ojos, ¿eh? Cuando decimos que estamos en Ecuador, sí estamos en Ecuador. Exijámosle entonces a los que predicaban en latín, a los dueños del oscurantismo, a los oscuros que prohibían que la Biblia sea leída en las iglesias. Y debemos también, es muy bueno para todos estudiar, no solo para nosotros que predicamos ahí al frente, todos debemos estudiar la historia. Porque recordemos que aquí, en especial en Latinoamérica, después de que el papado perdió en parte la supremacía allá en Europa, lo que hicieron fue venir a establecerse aquí en América cuando llegaron los españoles. Ellos trajeron la religión del catolicismo y nos dejaron metidos muchos de esos engaños y de esas doctrinas católicas, de esas doctrinas paganas, se podría decir. Así es. Y yo lo digo públicamente. Cuando yo comencé con mi canal 2 años atrás a predicar este mensaje de Dios, ¿sabe hasta lo que me decían? Pobre ignorante, iletrado, ¿qué sabes tú? Todo eso me decían. Ahora, señores iletrados, disfracen esto pues. Ajá. ¿Por qué se prohibía la Biblia en las iglesias? Ahora, continuemos. ¿Qué significa Adón? Dueño. Dueño absoluto. Entonces, hermano, ¿es necesario seguir investigando la palabra de Dios? ¿Por qué quedarnos con tradiciones paganas y no investigamos la Biblia, que es la palabra de Dios? La Biblia también dice que el que por ignorante peca, por ignorante se condena. Tenemos que abrir los ojos. Y hermanos queridos, si alguna vez, porque alguien me enseñó, un filósofo dice que una persona inteligente, que una persona que se cree cristiano, reconoce sus errores. Y si algún día hemos fallado o hemos tratado mal a alguien, perdón delante de Dios y perdón delante de la sociedad. Lo que siempre hacemos es pronunciar el nombre del Padre Yahweh, que la verdad salga a la luz. Hermanos, el enemigo ha tomado la mente de muchos, mire cómo dice aquí, de muchos religiosos. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos el pueblo de Yahweh. Nación santa, pueblo adquirido por Dios o por el Padre Yahweh. ¿Para qué? ¿Para que anunciemos mentiras? Para que anunciemos las verdades. Y si por anunciar las verdades
Nos llaman disidentes, gloria a Dios, en las alturas. Al Hijo de Dios también le dijeron hijo de fornicación, demonio tienes. ¿Cuánto no le dijeron? Hermanos, investiguemos la Biblia, que por falta de conocimiento mi pueblo se está perdiendo. Muchos se conforman, a la mentira le llaman verdad y a la verdad mentira. ¿Cuántas veces nos han dicho hijos del demonio, por ellos son los que quedan mal? Y vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Evento de los últimos días, y vamos a dictar con página y todo. Evento de los últimos días, página 131, el último capítulo. Dice así: la palabra de Yahweh declara que cuando convenga al propósito del enemigo, atravesando de suma urgencia manifestaciones, un poder tan grande bajo una aparición de cristiano que engañan, si es posible, aún a los escogidos, sin decir nombre, o sea, sin ofender a la ley, al testimonio. La Biblia no dice acaso en el libro de Tesalonicenses que hay un hombre que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De dónde es este hombre? ¿Ah? ¿De dónde? Ahí se dirige el papado. Ah, pero antes de buscar esas citas bíblicas, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 24, verso 24. Esto también está escrito en el libro de Harmon de White, manuscrito, página 125. Mateo 24. Mateo capítulo 24, verso 24. El que tiene, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es la profecía del capítulo 24 de San Mateo. ¿Qué dice? Que se levantarán falsos cristos. ¿Qué más dice? Que si fuere posible, engañarían aún a los escogidos. Hermanos, en el nombre del Padre Yahweh. No es del Vaticano que enseñan que el domingo es el día del Señor. No son aquellos que se llaman padres de la fe, que dicen que el domingo es el día del Señor. No son los defensores, los dueños de la verdad. Hasta se atreven a blasfemar y decir que Jesucristo era católico. Cuando la Biblia dice, y desmiéntame ahora, la Biblia dice, Éxodo capítulo 28, acuérdate del santo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado Yahvé Jehová lo guardó. Biblia católica dice eso. La Biblia Reina Valera, mas el 7º día es día de descanso. Continuamos con la Biblia católica. La Biblia católica dice que nadie trabaja y el que trabaje en sábado ciertamente morirá. La católica dice eso. No salió eso en el oscurantismo, porque todos los que nos llamamos predicadores de la verdad presente no testificamos la verdad. ¿Hasta cuándo el Hijo de Dios viene a la tierra y estamos engañados? ¿De dónde salió el peor enemigo
de Roma no fue de los romanos mismos, no fue de aquellos seguidores. Y hago la pregunta a la multitud, al mundo, a todos los que me escuchan en esta mañana, en el nombre del Padre Yahweh. ¿De dónde salió Martín Lutero? Del seno mismo de Roma. No salió Martín Lutero del seno de Roma. No fue de allí que sacó las 90 y tantas tesis. 95 tesis. Y las colocó para defender la verdad. Y cuando él comenzó a defender esta gran verdad, ¿cómo le llamaron? Los mismos sacerdotes los llamaron hijo del diablo. Hermano, ¿y si llamamos al pecado por su nombre, eso es ser exagerado? La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el que conoce la verdad, ¿y qué más? La verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Si algunos queremos ser esclavos de Roma, séalo. Pero yo y mi casa servimos a la don Yahoshua. Qué interesante es. ¿Acaso no quisieron matarlo a Martín Lutero, a Wycliffe y a cuántos más que defendían la reforma? ¿Y cómo es posible que algunos hermanos de alto conocimiento, cómo es posible que hermanos de alto conocimiento estemos a su merced de Roma? Oh hermanos, santa inocencia. Puedo ser de bajo conocimiento, pero sí, como dijo Pablo, de mucho valor. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si de hoy o mañana nos roban la vida por decir la verdad, gloria a Dios en las alturas. ¿Acaso que el Padre Yahweh no eligió su pueblo para que prediquemos la verdad? Y si por predicar la verdad, ¿cuántas veces le dijeron al mismo Hijo de Dios, hereje, hijo del demonio, demonio tienes? ¿Cuántas veces no le dijeron? Y miren lo que dice aquí. La pluma inspirada dice, no digo yo. Y dice, aún en las iglesias, vamos a poner un énfasis, vamos a poner en vez de decir iglesias, tal vamos a decir iglesia X. Aún en las iglesias X llamada cristiana, dice la Biblia que de quién debemos cuidarnos, o sea, dice el espíritu de profecía. Evento de los últimos días, página 132, párrafo 3. Dice así la palabra de Dios. Hoy más que nunca hablaremos y defenderemos la verdad como un escrito está. Dice aquí, a ver Josué, venga para acá. Lo que han de decir, el gado se está inventando esto. Solo de aquí hasta aquí. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Yahshua hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su buena influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su avance. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Mensajes selectos, tomo 1, página 142.
Gracias. Ahora sí, hay mucha tela que cortar. No somos los mismos defensores del sábado los que ponemos obstáculo a la palabra de Dios. No somos los mismos. No somos los mismos defensores del sábado los que estamos dando voto a Roma. Y si por decir estas grandes verdades, amigos, hermanos, oyentes, somos disidentes, díganos como les plazca, pero yo y mi casa servimos a don Yahoshua. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es predicar sin protocolos. Llamar al pecado por su nombre. Y para reflejar un poco la mente, para reflejar la mente, en el libro La Educación, escuchemos esto, amigos oyentes, en el libro La Educación, página 56, párrafo 4, ¿qué es lo que dice la sierva del Adón Yahoshua? No dice que necesita hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean leal como la brújula al polo. Hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Hermanos y hermanas, el libro Conflicto de los Siglos nos dice que Él escogió a hombres y a mujeres que no le tiemblen las piernas, decir al pecado o llamar al pecado por su nombre. ¿Acaso que en el libro Camino a Cristo no dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de este tu primer trabajo, tómame como enteramente tuyo y utilízame de acuerdo a mis capacidades? Claro que sí. Si la Biblia dice, el espíritu de profecía dice, pidamos el poder que viene desde lo alto. Voy a hablar una palabra que le gusta mucho: el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder de Dios? Ahí sí ya no me gustó ya. Dice que es Yahoshua mismo. Despojado de su humanidad. Qué interesante, despojado de su humanidad. Por eso cuando usted lee el espíritu de profecía, siempre nos dice el Espíritu de Dios. Qué interesante. El Espíritu de Dios. También llamado el Consolador. O llamado también como el Consolador. Qué interesante. Dice aquí la pluma inspirada. Evento de los últimos días, página 132, último párrafo. Y ese último párrafo tiene un subtítulo. Y ese subtítulo dice así: Espíritu mentiroso, contradicen la Escritura. Escuchen bien. Espíritu mentiroso, contradicen la Escritura. Ahora yo le digo a aquellos oidores y hacedores que dicen de la palabra de Dios: no son espíritus mentirosos aquellos que ponen en la Biblia que el domingo es el día de descanso. No son espíritus mentirosos los que dicen que porque Yahoshua murió un día viernes, resucitó el domingo, que fue cambiado el día del Adón Yahoshua. No son aquellos falsos profetas. Ahora sí lo digo con autoridad. ¿No son ellos aquellos hijos del diablo? Y voy a decir las cosas. ¿Quién es el Vaticano para que cambie la ley de Dios? ¿Quién es? La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahoshua, hombre. Aún le está dando la potestad y está reconociendo que hay un solo Dios
el grande, el poderoso. Y allí el Padre dice que la potestad le dio a su Hijo. Pero dice, le dio a su Hijo, no dice que le dio a un credo religioso que tenga el poder y la gloria para cambiar los mandamientos de Dios. Esto es verdad presente. Esto es verdad de Dios. Y si por esto toca morir como Juan Hus, gloria a Dios. ¿No le pidieron también a Juan Hus que renuncie sobre la salvación, sobre la Biblia y sobre toda la palabra de Dios? Pero Juan Hus, ¿qué dijo? Prefiero morir quemado y no renunciar a la palabra de Dios. ¿Dónde están los defensores de la ley de Dios? ¿No son aquellos los que están dándole voto al Vaticano? ¿Pero qué sigue diciendo la Biblia? Pero yo y mi casa servimos a la Don Yahushua. Qué interesante. Ahora sigue diciendo, repito nuevamente este párrafo. Los santos necesitan obtener una comprensión cabal de la verdad presente. Los santos, miren esto. Y si hablamos de los santos, ¿quiénes son los santos? ¿Los santos de los últimos días? No. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el sábado y tienen el testimonio de Yahushua. ¿Cómo escrito está? Apocalipsis 12:17. Y vamos a seguir porque esto es muy importante, este párrafo que tenemos aquí, de espíritu de profecía. Voy a repetirlo nuevamente, el párrafo de evento de los últimos días, página 132, último párrafo. Su título dice de esta manera: espíritu mentiroso contradicen la escritura. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice así: los santos necesitan obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberían sostener por la escritura. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún le aparecerán espíritus de demonios que se mostrarán como sus seres queridos y pretenden o pretenderán otros engaños, que el día de reposo ha sido cambiado y tantos otras cosas de la Biblia. Miren esto, que el día de reposo ya cambió y otras costumbres de la Biblia. Hay muchos religiosos que siguen costumbre, no son cristianos, son costumbristas, porque llevan costumbre de hombre. Y vamos a decir una palabra simpática: siguen costumbres religiosas de dirigentes de iglesia. Qué interesante. Primeros Escritos, capítulo 21, página 121. Ahí dice lo que estoy dando lectura. Ahí dice. Qué interesante. Ahora, ¿y qué más? ¿Sabe qué más hace el enemigo? Como estamos hablando que en los últimos días estamos viendo en tiempos peligrosos, en tiempos engañosos. ¿Sabe lo que va a hacer también el enemigo? Tomará un ser querido que haya muerto y se levantará y se te presentará. Y te dirá: hijo, hermana, primo, sobrino, el Señor se me presentó y me dijo que el sábado cambió. Y que muchos protocolos de la Biblia han cambiado.
¿Quién es aquel que se presenta? ¿No es el mismo demonio? Es el demonio el que se presenta de esa manera. Y vamos, porque nuestro firme fundamento no nos tiembla las piernas en decir la verdad. Vamos a ver con la Biblia. Y vamos a ver aquellos que dijeron, pobre predicador e ignorante, que no sabe ni a dónde está parado. Vamos a ver por quién no está parado bien. Vamos a ver, busquen todos en sus Biblias, Tesalonicenses. Aunque dejé la otra Biblia, primero Tesalonicenses. Filipenses, Colosenses, Efesios. Esa primera. Sí, donde dice, ayúdame Juan, y donde dice la venida del Hijo del Hombre. ¿En dónde? ¿Cuál versículo? ¿Cuál capítulo? Capítulo y el versículo. Primera Tesalonicenses. Tampoco, dice así, manejo 3 Biblias. Tampoco queréis, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. A ver, no es el otro que dice que el Hijo, la venida del anticristo, pero está en Tesalonicenses. Que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta Biblia acá no la tengo subrayada. Ayúdenme por favor, porque ahí está y vamos a demostrarle. ¿Quién es aquel inicuo que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Vamos a verlo, lamentablemente dejé mi otra Biblia. ¿El templo de los tesalonicenses o no? No, aquel inicuo que se siente en el templo de Dios. Creo que si no está en primera, está en segunda. Primera de Tesalonicenses. Todavía no encuentro, ayúdame. Es segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso de 3 y 4. Dice que nadie les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Ahí. Y el 4 también. Capítulo 2. 2, 3 y 4 está. Desde el 3 en adelante. Vamos a ver. Ahí nos dice, hermano, vamos a ver. Buscan en la Biblia. Dice allí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes que venga la apostasía. Y se manifestará, ha sido manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Yahweh, proclamando que Él mismo es Dios. ¿Quién es el que viene a la tierra? ¿Quién es el que está aquí? Que dice que representa a Dios. ¿Acaso no conocen ustedes que hay un hombre que representa a Dios aquí en la tierra? Bueno. En la parte del 5 dice el Señor que si no, nosotros no nos acordamos que cuando Él estaba todavía con nosotros, decía esto. Es que vamos ahí, yo ahí voy recién a comenzar el 5. ¿O no recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? 6. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. 7. Porque ya está actuando el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Y vamos a ver, oiga, vamos entrando agua bien caliente. Y dice el verso 8, entonces
será revelado el inicuo, a quien el Adón matará con el soplo de su boca y destruiría con el resplandor de su venida. 9. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigio mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen. ¿Qué dice allí? Recompensa por no haber acudido el amor de la verdad para ser salvo. Qué interesante. El 11. Por esto Dios le enviará, ¿qué cosa? Una fuerza de extravío para que crean a la mentira. 12. Y sean juzgados todos los que no creen, los que no creyeron a la verdad, sino que, ¿qué cosa que dice allí? Sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, hay un poder antagónico aquí en la tierra. El que tiene el poder sobre todo, el que manda, autoriza y todo el mundo le obedece. Y lo voy a decir porque no tengo penas en la lengua. ¿No es Roma acaso? ¿No es el Vaticano? ¿No es acaso aquel? Vamos a seguir mirando, secretario. Muy bien, hermanos. Hemos llegado a su final, aunque no queríamos terminar todavía. Y de allí también para culminar, vamos a ver los dos últimos párrafos de evento de los últimos días. 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo de la página 133. El cuarto párrafo dice así: pero el pueblo de Dios no extraviará las enseñanzas del falso Cristo. No están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Su bendición va dirigida a los que adoran ¿a qué? A la bestia. ¿Y a quién más? Y a su imagen. Aquellos, vamos a repetir despacio y suavemente, aquellos que no se someten a la lectura de la Biblia van directamente a obedecer a aquel enemigo de Dios. Entonces, hermano, es necesario, para mí es mejor que me llamen disidente y no seguidor de Roma. Eso dice la palabra de Dios. Josué, venga para acá. Falso reavivamiento. Vamos a ver sobre el falso reavivamiento. Y con esto vamos a terminar. Gloria a Yahweh en las alturas. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Primeros Escritos, capítulo 60, página 313. Gloria a Yahweh en las alturas. Eso es lo que está pasando ahora. A la ley y al testimonio.
llamar al pecado por su nombre. Porque todos aquellos que han rechazado el mensaje verdadero, ahí es donde nos duelen, pues. ¿Acaso que a Pedro no le decían el ignorante, el iletrado? Pero cuando Pedro se levantó a predicar, no con la palabra del hombre, sino con el poder que viene desde lo alto, movía aún a las piedras. Porque si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Hermanos queridos, no olvidemos que para dar el testimonio, para hablar el mensaje de Dios, el Padre no solamente buscó a doctores como el doctor Lucas, sino que también buscó a gentes ignorantes, gente que no eran capacitada, gente que no eran preparada. Gentes iletradas, como Pedro, como cuantos campesinos, aún que fueron los autores de la Biblia. ¿Y qué tengo yo que el Padre Eterno no pueda usarme en esta mañana? ¿Qué tengo yo que el Padre Eterno no pueda usarme en este santo ministerio? Queridos hermanos, el tiempo se acaba ya. Tenemos que predicar, el mundo esperando está y lo tenemos que alcanzar. La venida de Yahoshua es eminente a la tierra. Levantemos del sueño y démosle gloria a Dios. Y voy a terminar con esta frase maravillosa. Que cuando Cristo venga, podamos decirle: he aquí, tú eres nuestro Adón. Te hemos esperado y tú nos responderás: vení, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos en esta mañana. Queridos hermanos, que Yahoshua venga pronto. Vamos a postrarnos de rodillas para terminar con una oración. Vamos a orar. Padre eterno que mora en las alturas de Don Shamaí, alabado y exaltado sea tu santo y noble nombre en esta mañana. Ten misericordia del Ecuador. Ten misericordia de cada predicador. Ten misericordia de cada pecador como yo. Ten misericordia de cada uno de nuestros hermanos. Que nos demos cuenta que cuando demos un mensaje, no damos un mensaje para el hombre, sino un mensaje para gloria y honra de Dios. Bendicen este canal, nuestro firme fundamento. Prepáranos para esta vida y la eternidad. Padre, bendícenos y al salir de aquí llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre y por los méritos de Yahoshua. Amén. Y amén. Amén. Shalom, hermanos. Que el Padre Eterno los bendiga. Shalom.